Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta clase del Seminario de Periodismo Cultural, Periodismo Narrativo. Vamos a dejarla grabada, así quienes no se pueden sumar, ahí suma Yara, para quienes no puedan sumarse, después la puedan recuperar, incluso las presentaciones y demás desde el campo. Yo quiero que focalicemos, hoy vamos a trabajar a partir de, yo dejé algunos materiales, sobre todo uno que me interesa puntualmente sobre el perfil periodístico. Hola Yara, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Que dejé en el Hola, campo, más algún otro que voy a dejar por ahí también dando vuelta, que después les voy a compartir, eh, sobre perfil periodístico, ¿sí? Sobre el perfil. Quería hacer una mención muy por arriba de algunos trabajos, o en general, ¿no? Una devolución general. A cada uno le fui haciendo una devolución de lo que fueron presentando, pero puntualmente me pareció que, bueno, nada, el análisis de las crónicas era como una entrada en calor que nos ponía en tren de lectura y ponernos un poco a pensar, a escribir y a reflexionar sobre las herramientas del periodismo narrativo, que son las que venimos trabajando. Para eso nos servía ese primer ejercicio, pero sí me pareció viola e interesante el que hicimos sobre la hoja de vida, ¿no? Porque ahí encontré varias cosas que me parecieron piolas en esto de una escritura guiada, ¿no? Por un lado, la posibilidad de poder escribir a partir de algunos condicionamientos que tenían, como era esto de no hacer un relato exclusivamente cronológico, de trabajar tal vez la intertextualidad con datos de la realidad, ¿no? Haciendo un ejercicio de eso que en la clase que dejamos grabadas hablábamos de equiparar lo duro y lo blando. ¿No? Cuando escribimos en el periodismo narrativo vamos matizando esos datos duros que tenemos, esa información que emerge de la realidad con una escritura un poco más literaria, más narrativa, con más descripciones, con diálogos, pero siempre en el campo de lo periodístico. Esto quiere decir que el relato nuestro tiene que ser un relato verídico, ¿no? Un relato que nos posiciona en el campo del periodismo y no en el de la ficción. En ese primer ejercicio aparecieron cosas sumamente interesantes, lindas, me gustaron, porque buscaron contar a partir de algún hecho relevante de su vida o más de un hecho relevante de su vida e ir ligándolo con cosas de la historia que les había tocado vivir, ¿no? Entonces apareció en muchos casos por una cuestión generacional la crisis del 2001. En otros apareció la pandemia, ya un poquito más cercana acá en el tiempo, las crisis económicas, bueno, nada, aparecieron cosas. Yo les marqué en algunos trabajos, por ahí esa ida y vuelta con los datos de la realidad o con la historia fue un poco más tenue, más débil, ¿no? Quizás se podría haber jugado un poco más, y eso hace que el texto se vuelva quizás mucho más autorreferencial. En realidad no está mal, pero la idea es también llevar al lector a contextualizar y entender eso que me pasaba a mí se daba en un contexto más amplio y poder atarlo a cosas de la realidad. Hoy vamos a ver algunos ejemplitos, no de la historia de vida puntualmente, pero sí de un género muy parecido que es el perfil periodístico, donde ahí vamos a ver algunos ejemplos más. Pero me parecieron de todos modos igual una escritura que tuvo y que yo rescato en la mayoría de los casos pasajes muy buenos de periodismo narrativo, o por lo menos de una escritura literaria o narrativa. Por ejemplo, el inicio y el final, que yo lo valoro y me parece muchísimo esto de pensar, bueno, voy a contar esta historia, pero ¿por dónde la arranco? ¿Por dónde la empiezo? En todos los casos hubo un acto reflexivo de buscar una, una forma original, una secuencia, una escena, un diálogo, un flashback. Bueno, buscaron un recurso tal como dice Caparrós, Guerriero, Lisitra, Tomás Eloy, todo como para focalizar en un tipo de escritura que se separe de la noticia clásica o de la crónica clásica. Me pareció buenísimo ese dato. Otros hicieron un ejercicio
de jugar una especie de ping-pong, ¿no? Un párrafo contaba de mi vida y un párrafo contaba de lo que pasaba en la crisis. E iban como evolucionando, como moviéndose los dos, uno y uno, uno y uno. Me pareció que estuvo bueno. Incluso algunos llegaron a contarlo semana a semana de algún momento clave de su vida. Me pareció que ese ejercicio reflexivo es por donde va la práctica muy chiquitita que hacemos, que es la de una escritura más literaria, más narrativa. Eh, como decía al principio, el análisis de las crónicas nos permite reconocer en una escritura que nos es ajena, que nos es externa, eh, esto, ¿no? Cómo ubica los diálogos, cómo plantea el principio, cómo plantea el final, cómo plantea las descripciones, cuántas fuentes trabajó, qué tipo de mapeo hizo. Bueno, nada, es como encontrarle los tornillos a ese ensamble que es una pieza de periodismo narrativo. Bueno, nada, y la película, que es la que vimos, la de Kapuczynski, Otro día más con vida, yo les contaba o les hacía en algunos casos de esa devolución, juega un poco también con esa metáfora, por eso la compartíamos, ¿no? Esto de tener una parte animada y una parte con testimonios o con imágenes reales, es un poco una gran metáfora de el periodismo narrativo, ¿no? Lo real, lo concreto, lo fáctico, y por otro lado, aquello que puedo jugar más con la ensoñación, con la ambientación, con una sensación, ¿no? Por eso me pareció piola poder compartir la película de Kapuczynski. ¿Lo ubicaban a Kapuczynski? ¿Lo tenían por ahí de haberlo? Nosotros lo hemos nombrado siempre en introducción o en redacción, pero ¿qué les pareció en general la película? Buenas. Yo creo que la habían hecho, habían pedido que la veamos, la habían recomendado, digamos, en Redacción uno en el 2020. Y además de que me parece un peliculón, Ah, bueno. porque realmente está muy bien llevada, el ritmo y todo eso. Siento que periodísticamente y como biografía también de él funciona muy bien, porque él siempre dijo que es como eh, fue el conflicto, el lugar en el que estuvo que más lo atrapó y más le significó, digamos, a lo largo de su vida. Y que siento que, además de lo puramente cinematográfico, siento que como biografía de él funciona muy bien. O sea, como elemento biográfico, digamos. Exactamente, sí, Francisco, tal cual, como vos decís. Me hiciste acordar que, claro, nosotros en Redacción Periodística uno hacemos al final una clase específica de películas en torno al eje cine y periodismo, ¿no? Entonces recomendamos y charlamos y ustedes van agregando algunas películas que trabajan el eje o de los periodistas y las periodistas en redacción, o el periodismo en contexto de guerra, o conflictos con las grandes multinacionales. Bueno, y ahí una de las últimas, que ese fue en pandemia, en el 2020, trabajamos, o por lo menos recomendamos la película de Kapuczynski. Es correcto, y está muy bueno la aclaración que hace Francisco, porque justamente Kapuczynski en los años 60 cubrió como corresponsal de la agencia polaca de noticias todos los movimientos emergentes de liberación en África, ¿no? Que los imperios habían sostenido durante gran parte del siglo XX, Portugal, Bélgica, Inglaterra y demás, y entonces, en la medida en que esos se estaban retirando, aparecían las diferentes, digamos, regiones que querían como imponer sus gobiernos, ¿no? Fogoneados, por supuesto, por estos imperios que no se querían dejar de tener presencia ahí. Todo eso él lo condensó en un libro hermoso, muy lindo, que se llama Ébano, ébano, que es una madera propia de África, ¿no? Y ahí dentro está ese libro chiquitito que es Otro día más con vida, creo que tiene otro nombre, que es concretamente el proceso en Angola, ¿no? Que es lo que refleja la película. Pero el ébano, concretamente, es el libro que tiene la cobertura que hizo Kapuczynski, que quedó maravillado, digamos, ¿no? Asombrado, y que lo cubrió durante mucho tiempo. Durante muchos años él recorrió todo África cubriendo esos momentos o esas instancias de liberación. Bien, esperen, ¿eh? Estoy contestando. Esperen un segundo.
Bien. Entonces, de estas tres primeras acciones, creo que ya en líneas generales fuimos haciendo las devoluciones, pero lo que noté me pareció que estaba bueno. Le fui poniendo un poco las devoluciones, pero me pareció que le habíamos encontrado la vuelta. Me gustó. Bueno, vamos a trabajar. Ahora les voy a compartir una presentación, pero me interesa que podamos pensar, sobre todo en lo que yo les contaba en el mail, en el abordaje que vamos a hacer, esto del periodismo narrativo en dos ejes, ¿no? Por un lado, trabajar puntualmente cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la comunicación, con los procesos de identidad, con la vida cotidiana, como elementos estructurantes de la realidad. Comunicación, cultura, lenguaje, fundamental, lenguaje, vida cotidiana, procesos identitarios o procesos de identidad. Y por otro lado, vamos a ver algunos subgéneros pocos explorados al interior del periodismo narrativo. Recuerden que cuando hablamos de periodismo narrativo establecemos como base, como materia prima, la crónica, pero después tenemos algunos subgéneros como pueden ser la historia de vida, el perfil periodístico, la reseña, el diario de viaje, ¿no? Anoten si quieren, porque son... Esperen que acá tenía esto. Digo, ¿no? Separar. Por un lado, problematizamos cultura, comunicación y procesos de identidad, lenguaje. Digo esto porque el acercamiento que vamos a hacer a ese concepto, el acercamiento que vamos a hacer es crítico, siempre desde una perspectiva crítica. Y por otro lado, por lo menos acercarnos a explorar un poquito esto, ¿no? El perfil, la reseña, algo de la historia de vida, que por lo menos desde la práctica estamos como intentando acercarnos. Me parece importante. Si yo, vamos a como abrir un poquito el juego en este aspecto. Si yo les digo, ¿por qué en términos periodísticos o en términos ya un poco más amplios en el campo de las ciencias sociales, siempre pensamos estos conceptos desde una manera o desde una forma problematizada o problematizadora? ¿Por qué problematizamos el lenguaje, la comunicación, la cultura, la identidad? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Digo, ¿no? ¿O cómo nos relacionamos con estas ideas desde el periodismo o desde la práctica de escritura, desde la práctica profesional? ¿Qué nos supone una problematización de estos conceptos? Se me ocurre, puede ser, no sé si va por ese camino, pero como poder eh, problematizarlos es como poder definirlos o darles, o poder definirlos y decir como, bueno, la cultura abarca todo esto, ¿cómo se llama? Nos envuelve de tal forma, esto es cultura y necesitamos como darle esa significación para también poder identificarla. Yo creo que va por ese lado. Bien. ¿Quién más? Bien, me gusta, va por ahí. Creo que problematizar de alguna manera también te enfrenta a poder analizar los diferentes vectores que constituyen las realidades contextuales. Y cuando digo realidades contextuales, me permito sumergirme en diferentes tópicos, ¿no? El cultural, social, económico. Sí. El solo hecho de problematizarlo te enfrenta a las diferentes
nociones a las cuales puede constituir esa secuencia. Va por ahí, porque además, digamos, en el repertorio de autores y de autoras que hemos charlado en torno al periodismo, siempre tenemos que tener presente que la actitud de escritura siempre se para en un lugar de desconfianza, de resistencia y de crítica, digamos, ¿no? Entonces es esperable que desde ese lugar quien escribe esté más interpelado por todas estas cosas, ¿no? O por lo menos se proponga interpelarse estas cosas, más que reafirmarse en un saber técnico o en definiciones acabadas, digamos, ¿no? Es decir, eso es importante porque es el punto de partida desde donde ejercemos la escritura, ¿no? Se supone que los campos que exploramos con la escritura o el terreno desde donde nosotros podemos ejercer o forzar una opinión pública y demás, tiene que tener esa potencia o esa polenta de interpelar la realidad, de abrirnos los ojos ante la injusticia, de mostrarnos movimientos emergentes, de agrietar estructuras que parecen sedimentadas o sólidas en términos de poder, ¿no? Ese es un poco, por lo menos románticamente o ilusoriamente, por qué escribimos en general, ¿no? Por buscar que alguien se identifique con lo que nos pasa a nosotros. Bueno, nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Desde dónde qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Cómo llevamos adelante ese proceso de interpelación a la hora de escribir? ¿Qué más les reflexiona o qué más les sale en ese contexto? Díganlo, ¿eh? Profe, voy a decir algo que quizás está mal, pero estaba preparando de mate, volví, estabas con la pregunta y dije, chango, ya estoy perdida y ahora no entiendo no estoy entendiendo bien. Lo que yo decía es esto. Dentro del el enfoque que vamos a desarrollar ahora, hay algunas nociones con las cuales como periodistas vamos a trabajar y trabajamos constantemente. La comunicación, claramente. Tenemos que tener una percepción de qué hablamos o qué es comunicación cuando nosotros la queremos agarrar. Los procesos de identidad, el lenguaje, la vida cotidiana. Es desde ese lugar desde donde nosotros vamos a ejercer no solo el periodismo, sino cualquier profesión como las que nos puede tocar a nosotros, pero al mismo tiempo también nos impacta estas concepciones que nosotros arrastramos a la hora de ejercer ese periodismo, de hacerlo, de escribirlo. Fíjense que en general, cualquiera de las crónicas, de los textos o de las películas que nombramos, y que además ustedes tienen muchos más ejemplos, tienen periféricamente o merodeando estas ideas de por medio. Es decir, hay una actitud crítica de resistencia hacia la realidad, ¿no? A ver, el texto que habla sobre Epecuén, ¿no? Habla sobre el olvido de un pueblo que fue inundado y de la gente que vive en soledad. El texto de la música que tuerce los destinos habla de, ¿no?, cómo irrumpir con la música clásica en una población vulnerable. No sé, la de Santiago Rey, que habla sobre las luchas de poder en torno a los territorios patagónicos. Pero ¿se dan cuenta? Esto que decíamos de Kapuscinski. Kapuscinski va a cubrir, pero desde de esos lugares son en general el punto de partida desde donde uno escribe. Cualquiera de los textos de Leila, de Josefina, de Martín Caparrós, de Martín Gorodischer, del que ustedes piensen, siempre hay una actitud crítica respecto de eso. Entonces, como decía Pablo, como decía Yara, como decían las compañeras ahí y demás, es bueno tener esa percepción, o por lo menos trabajarla, que es lo que vamos a hacer ahora, desde algunos aportes teóricos que nos sitúen de manera crítica
en esos puntos de partida. Vamos a compartir. A ver, che. Bien. Vayamos medio rapidingui sobre algunos de estos conceptos que veníamos charlando, ¿no? Con algunos autores o algunos conceptos y demás, que nos van a situar para después poder trabajar algunos aspectos más técnicos del perfil puntualmente. ¿Cómo pensarla? ¿No? ¿Cómo pensarla la comunicación? Bueno, fíjense en esto en términos de lenguaje, ¿no? La riqueza de lo real se ubica inevitablemente por encima de las categorías que intentan comprenderlas y muchas veces encorsetarlas. Esto quiere decir que el lenguaje tiene una capacidad limitada de poder nombrar toda esa riqueza que es lo real. Entonces, para poder nombrar la realidad, se usan algunas palabras, que esas palabras muchas veces son el producto de tensiones, de luchas políticas, ideológicas y demás. Por eso, no es casual, ya lo hemos hablado anteriormente, que la principal lucha que se está dando en los últimos 20 o 30 o 40 años esté precisamente en el campo del lenguaje. Quien se apodera del nombre de las palabras o de las cosas, tiene la capacidad o la posibilidad de imponer de manera hegemónica una mirada de mundo. Ojo con eso, ¿no? Es decir, quien impone las formas de nombrar el mundo, impone una mirada de mundo. Por eso insisto en la batalla y en la resistencia al mismo tiempo respecto del lenguaje. La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento que de allí se deriva. Es decir, pensar a la comunicación en términos de intercambios simbólicos, procesos culturales, procesos sociales, ¿no? Tratar de quebrar esa dinámica como para situar la comunicación de manera más compleja y humana, ¿no? Como punto de partida. Esto, la comunicación ubicada en el terreno de las relaciones entre las personas. Ahí ubicamos la comunicación. La comunicación es eso que sucede cuando un grupo de personas interactúa en esas relaciones. Porque ahí también cargamos el concepto de comunicación políticamente, ¿no? Decir que la comunicación está situada en la trama de las relaciones también nos habla de que esas relaciones no son puras, no son neutras, no son casuales. Son construidas históricamente y atravesadas por multiplicidad de intereses, de luchas, de historias, de trayectorias. Pero vamos hacia una complejización del concepto de comunicación más que una simplificación tecnicista. Las prácticas comunicativas responden a lo más genuino del ser humano en tanto libre, de condición humana, compleja y esencialmente social. Bueno, si termina, volvemos a conectarnos, ¿sí? En cuanto se termine el link, así no estamos tan pendientes, yo vuelvo a abrir el link y nos volvemos a reunir. Esto digo, y me detengo un minuto más en el concepto de comunicación para pensarlo en términos complejos. Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros y a nosotras la posibilidad de pensar una escritura más adelante en términos de complejidad. No en términos de certezas, sino más en términos de incertidumbre. No se trata de focalizar en un acto comunicativo minúsculo o simplista, sino que se trata más bien de intentar pensar que una situación comunicativa comprende relaciones interpersonales de poder, contextos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Digo entonces, comunicación
pensada en términos complejos. Fíjense cómo vamos a ir desanudando estos conceptos uno a uno. En primer lugar, situar al concepto de comunicación en el campo de las relaciones. No es un tema menor, porque si yo voy a escribir, por ejemplo, en torno al comportamiento de determinado grupo, voy a entender que en ese tipo de grupo, de colectivo, etcétera, etcétera, surgen o emergen relaciones, formas, tramas, etcétera, etcétera, etcétera. Concepto de comunicación. Concepto de cultura. La cultura en cuestión. Vamos a ver luego que van todos entramados, ¿no? La perspectiva latinoamericana de la comunicación, todas, todes, todos ya han visto parte de las escuelas de comunicación, incluyéndolo a Pablo, que viene de otra universidad. La perspectiva latinoamericana de la comunicación implica situar su estudio en el terreno de la cultura. La cultura, desde los estudios culturales, se propone pensarla o imaginarla como identificaciones siempre dinámicas, situadas y transitivas. Básicamente acá lo que pone en juego, esperen que tengo a Diana, espera. Es esto de pensar a la cultura no como esas artes ilustradas, o por lo menos no solo como las artes ilustradas, la literatura, la escultura, la pintura, etcétera, etcétera, sino como todo aquello que hacemos en la vida social. La cultura es, de alguna forma, la vida en la que organizamos la vida cotidiana. Esa forma en la que organizamos es lo que llamamos cultura. ¿Les suena de haber visto la cultura, por lo menos en esos términos? ¿Recuerdan haberlo visto? ¿Sí? Sí. Quiero decir, no pensar que estoy, digamos, contemplando una obra de arte y estoy vinculándome con la cultura, aunque también lo es, ¿no? Pero digo, en general, la cultura, por lo menos en la perspectiva latinoamericana y en los estudios culturales, es eso que hacen los hombres y las mujeres en sociedad, ¿no? Esa es un poco la idea. Es situarnos en el campo de la cultura. Hay una canción muy conocida de León Gieco que intenta de alguna manera reflejar un poco esta idea que es la cultura, ¿no? La cultura es la sonrisa, bla, 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 bla. Después búsquenla, pero un poco él hace un intento de trabajar a la cultura desde ese lugar más popular, ¿no? Como un artista popular, la cultura en cuestión busca trabajarlo desde ese lugar. Bueno, otro, Stuart Hall de Jamaica, segunda generación de los estudios culturales, ¿no? Él dice, la cultura, esto que les decía, pensada como un modo de organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana, del ser y actuar de todos los días, sencillo, rutinario, pero que al mismo tiempo ordena, configura conductas, de modo de ser y de experiencias. Justina, que nació hace 9 días y está tratando de entender lo que pasa en el mundo, solo participa de la vida social a partir de lo que nosotros y nosotras podemos ir ordenándole de lo que ella va viendo y va percibiendo. Eso es el devenir de la cultura, ¿no? Es ese torbellino de la vida cotidiana organizado en actos repetitivos que determinado colectivo va desandando, no de manera neutral, ¿no? Porque nosotros somos el producto de una cultura que arrastramos hace muchos años, que se modifica, que tiene tensiones, resistencias, imposiciones, estereotipos, pero por eso digo, y vuelvo a la placa anterior, ¿no? Siempre dinámicas, situadas y transitivas. Nunca ni comunicación, ni cultura, ni identidad son determinaciones definitivas, ¿no? Por eso es este juego tan perverso muchas veces donde intentamos atribuirnos algunas características a una identidad como si esa identidad fuera única y permanente y estable.
¿no? Tampoco lo es la cultura. Y tampoco lo son los procesos de comunicación. La vida cotidiana. La vida cotidiana tiende a organizar, a recuperar y a hacer que compartamos un universo común, que es este universo que compartimos muchas veces en lo chiquitito, en lo micro, dice Michel de Certeau, ¿no? Aquel universo pequeño que comparte sentido, ¿no? Fíjense que cuando hablábamos ahí de comunicación, decíamos, la comunicación es eso que sucede, esa producción de sentido que salta, que emerge cuando compartimos en un colectivo social, digo, ¿no? O con otras personas. Eso difícil de agarrar, es lo que entendemos o pensamos en la tradición latinoamericana por comunicación. Lo mismo sucede en la cultura, es la forma de organizar ese universo que compartimos. Y vamos a un ejemplo. Esta escritora es una escritora cordobesa que tiene un libro fantástico que se llama Brasas, Marcela Ayús es la autora, y tiene este relato que a mí me gusta mucho. Lo leen conmigo si quieren, pero lo leo en voz alta, es cortito. La Cuello no se reía, no saltaba la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de Brillito. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía a las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa del súper. Todos sabíamos. Todo menos que su madre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío le subía la falda algunas tardes cuando quedaban en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su carterita era la del hermano, muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro así diciendo ¿qué me importa? Cuando no la elegíamos para hacer grupo. Y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno. La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar y la Cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño, y le pasó la mano por el pelo. Yo era parecida a vos, le dijo, y le abrió los sueños para creer que ella también un día podía ser como la seño. Bueno, ese texto apareció publicado primero en Sudestada, pero es un texto del libro de Marcela Ayús, del libro Brasas, que tiene varias. Eso, ¿no? Ese universo, esa experiencia compartida hace que emerjan sentidos que son un poco subjetivos y un poco colectivos. Lenguaje. Tercero, ¿no? Arrancamos con comunicación, pasamos a la cultura, llegamos al lenguaje. Es necesario descartar toda pretensión de presentar el lenguaje como si fuera un espejo de lo real. Hay una acción casi sintomática del sentido común, que es presentarnos la vida cotidiana o la realidad como si fuera verdadera. Y el lenguaje acompaña esa construcción de la realidad como si fuera verdadera. Y en realidad, la realidad es una construcción que se hace a través del lenguaje. Por eso, y lo veíamos en la clase anterior y en la primera, es tan fuerte